Carla Bautista, cirugía. Vamos a hablar sobre el trauma torácico. Sé que ustedes tienen una clase a las 8, voy a tratar de correr un poquito. El trauma torácico es un traumatismo, valga la redundancia, que ocurre ahora con tanta violencia, accidentes de tránsito, pues aumenta mucho más, ¿no? Y bueno, las lesiones, pues mayores de pared un 34%, lesiones menores de pared un 24%, en motores un 21%, lesiones pulmonares un 21%, neumotores un 20%, tórax batiente 13%, lesión visceral 12%, lesiones de esófago 0.7% y lesiones de corazón y pericardio un 0.7%. Esto es en un estudio de Beso Sager en 1.500 pacientes, ¿no? De los cuales nosotros podemos decir que clasificamos los traumatismos torácicos en abiertos y cerrados, ¿no? La mortalidad de dichos traumatismos, un 25% de estos, casi el 90%, se necesita la colocación de un dente torácico y 10% de estos pues van a cirugía, ¿no? Los traumatismos abiertos pueden ser por arma blanca, arma de fuego. Traumatismos cerrados vienen a ser los traumatismos en los cuales es por caída libre, por golpes, en los cuales van a producir dicha clasificación. Entonces, los traumatismos torácicos abiertos se dividen en, como ven acá, no penetrante, penetrante y perforante, ¿no? El no penetrante, obviamente, un arma de fuego o una arma blanca, en los cuales solamente va a atravesar hasta tejido celular subcutáneo, o sea, piel, tejido celular subcutáneo. Es un no penetrante, no llega a dañar un órgano vecino. Por este caso tenemos el pulmón. El penetrante, que puede ser un arma blanca o también mayormente un arma blanca, en lo cual ya hay una lesión, ¿no? Lesión de un órgano blanco, en este caso el pulmón, y el perforante, que es un arma de fuego cuando hay lesiones de varios órganos, ¿no? No solamente el pulmón, sino el otro pulmón contralateral. Esa es la diferencia de dichos traumatismos. Ahora, la frecuencia, la mortalidad, como habíamos hablado, un 25%, de ellas 90% con DREN y 10% de cirugía. También hay lesión de corazón y grandes vasos. Esto, el 90% pues fallece en el lugar del traumatismo y el 10% pueden llegar al hospital, pero en la primera hora que están en la emergencia, si no se actúa rápido con diagnóstico y tratamiento, pues este paciente puede fallecer. Ahora, de las lesiones que son netamente letales, son obstrucción de vía aérea, neumotoras a tensión, neumotoras abierto, hemotoras masivo, un tórax inestable y un taponamiento cardíaco. La fisiopatología, en lo cual en ello va a haber una hipoxia, baja de la saturación, va a haber hipercarbia, un aumento del CO2, y va a haber definitivamente respiratoria o mixta. Las indicaciones cuando nosotros, chicos, vamos a hacer una toracotomía, es cuando hay un severo deterioro cardiovascular postraumático, hay un paro cardíaco asociado a un trauma de tórax, hay hipotensión progresiva por el sangrado que tiene, necesitamos volumen, ¿no? En este caso de que tengamos un traumatismo torácico penetrante. Hay también evidencias de un taponamiento cardíaco asociado a un trauma cerrado penetrante. Los pacientes tienen grandes defectos de la pared torácica, hay bastante escape de aire por dicha zona, hay una lesión traqueobronquial, hay una lesión de esófago demostrada, o hemorragias constantes por el tubo del tórax, o sea, el hemotórax, heridas penetrantes en mediastino y embolismo aéreo. Ahora, cuando hacemos una toracotomía tardía, cuando hay un hemotórax coagulado, o sea, lo que hacemos un hemotórax retenido en un área diafragmática traumática, lesiones del septum o de la válvula cardíaca, un pseudoneurisma postraumático, fístula del conducto torácico, un edema crónico, un hematoma interpulmonar o una fístula arteriovenosa postraumática, ¿no? Eso es cuando es una toracotomía tardía. Una hipoxia tisular, en donde nosotros esa hipoxia tisular, ¿por qué se va a producir? Porque tenemos hipovolemia, porque el paciente está sangrando, hay alteración en la ventilación perfusión, quiere decir que eso puede producir por la contusión, el hematoma o el colapso alveolar que tiene a nivel del parénquima pulmonar,
Hay cambios en la presión intratorácica, hay hemotoras a tensión o neumotoras abiertos que me va a producir esas casas. La hipercarbia, esto va a producir por mayor CO2 porque hay una ventilación inadecuada. Como hay un aumento de la frecuencia respiratoria, el paciente empieza a tener falta de aire mayor, por lo tanto, pues no va a ventilar adecuadamente. Ahí la conciencia empieza a deprimirse y por ende también nos va a llevar a una acidosis metabólica. Una acidosis metabólica porque el paciente se choca, hay una hipoperfusión de los tejidos, no hay buena irrigación en la zona de los tejidos y por ende pues producen lesiones. Entonces lesiones a nivel de los pulmones, que en este caso tenemos por ejemplo un algoritmo de un trauma contuso de tórax en los cuales dependiendo de qué patología nosotros necesitemos, imaginemos que un paciente viene por ser agredido por arma blanca y inmediatamente ese paciente tenemos que pedirle su radiografía de tórax, de repente análisis de sangre como el grupo sanguíneo, un electrocardiograma, y de acuerdo a eso vamos a, diagnosticar si es un neumotórax, o es una contusión pulmonar. Un neumotórax, no todos los neumotórax van a colocarse drenaje. Cuando los neumotórax son pequeños, en menos de 10%, y si no tiene otra lesión, no necesita ventilador, solamente se observa. Y si es un neumotórax grande, que es mayor a 25%, este paciente sí tiene criterio para colocación un tubo de drenaje, en lo cual va a haber un escape de aire, y esto se va a resolver dentro de 3 a 5 días, que se va a retirar el tubo. Si por ende este paciente no llega a expandirse su pulmón, es porque de repente hay una lesión del parénquima pulmonar, entonces nosotros tenemos que realizar una toracoscopía, ¿no? Un tratamiento quirúrgico per se. De lo mismo modo, el hemotórax también puede ser pequeño o moderado, ¿no? Pequeño menos de 300 milímetros, solamente se observa, se lo toma posteriormente a las 6 horas un nuevo control si es que ha llenado o no de radiografía de tórax. Si este es mayor de 300, pues se coloca un tubo de drenaje, ¿no? Si este drenaje, obviamente colocado, drena menos de 100 mililitros, se toma una radiografía de tórax control, y si no hay problemas, pues no ha drenado más durante todos los días que está con el drenaje, pues el paciente se va a retirar el drenaje. Caso contrario, si el paciente tenemos un drenaje, al colocarlo drena más de 1 litro o más de 200 mililitros por hora, por 24 horas, entonces nosotros estamos alerta para hacer un tratamiento quirúrgico de pacientes. Para tratamiento quirúrgico hacemos una toracotomía o una toracoscopía, ¿no? Dependiendo del caso del paciente, ¿no? Si de repente no tenemos accesibilidad con el toracoscopio, pues le hacemos una cirugía abierta, ¿no? El mismo caso en una contusión pulmonar, el paciente hay que controlar el dolor, hay que hacer tratamiento con líquidos, hay que hacer infusión. Si de repente el paciente se va complicando con esa contusión pulmonar, podemos necesitar una intubación con ventilador mecánico y obviamente de repente también ayuda de un tren torácico, ¿no? Por las magnitudes del neumotórax, porque estamos hablando netamente de lesiones del pulmón, tenemos neumotórax leve, moderado y severo. El leve es menos de 15 a 20, moderado entre 20 a 60% y neumotórax severo mayor de 60%. Entonces, acá tenemos un neumotórax simple, en donde hay un colapso del pulmón. No, el paciente a veces no tiene mucha sintomatología, de repente le da dolor torácico, a diferencia de un neumotórax a tensión, ¿no? Un neumotórax de tensión quiere decir, que el paciente pues inmediatamente se va a hacer un colapso total del pulmón de este lado, del lado derecho, va a haber desviación del mediastino, se va a ir hacia el lado contralateral, la tráquea corazón va a comprimir el pulmón del lado izquierdo, y por ende pues esto es una urgencia de colocar ya inmediatamente un tubo de drenaje. Se diferencia de neumotórax simple, que todavía el simple puede esperar el paciente, en otra atención se tiene que colocar en el momento. La clínica y diagnóstico de un neumotórax simple a veces son asintomáticos o muy graves, tienen dolor torácico, hay respiración entrecortada, hay timpanismo al examen de la palpación,
y a veces está acompañado de enfisema subcutáneo, y para esto necesitamos diagnosticarlo con una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros en un neumotórax simple, si es menos de 20, como ya habíamos mencionado, se observa, solamente se observa y se toma una radiografía a las 8 horas o cada 8 horas, si no ha pasado más, disminuyó, desapareció el neumotórax, se da de alta al paciente. Si en caso contrario el paciente ese neumotórax es más del 20-25%, se le va a colocar un tubo de drenaje y por ende el paciente va a estar hospitalizado. Muy distinto en un hipertensivo, un neumotórax hipertensivo, como ya hablamos anteriormente, ya no se necesita probablemente una radiografía de tórax porque el paciente está inminentemente con disnea, falta de aire, entonces para lo cual inmediatamente se coloca un drenaje pleural. Algunos dicen colocar un catéter en la boca cuando si no se tiene a la mano en ese momento el drenaje, un catéter de segundo espacio intercostal, pero no es tan efectivo porque es muy delgadito. Entonces es mejor colocar un drenaje. Generalmente en eh, los grandes hospitales que tienen una emergencia grande tienen todo a la mano, por lo cual tienen a la mano pues también drenajes pleurales. Y un neumotórax abierto, como mismo su nombre mismo le dice, es que tiene una parte, una herida, depende por una agresión o una caída, en lo cuales tienen una parte del hemitórax abierto, que ha hecho una lesión, que se ve parte del pulmón, parénquima, salir. Entonces, para eso, lo que tienen que hacer, chicos, inmediatamente es taparlo. Si de repente ha habido pérdida de sustancia, en este caso pérdida de piel, porque está muy agullado, muy maltratado, pues se pone unas gasas, algo para taparlo, ¿no? Para que no siga escapando y el paciente pues pueda respirar. O si de repente todavía está abierto y hay tejido, pues se puede cerrar inmediatamente. Entonces los neumotórax o neumomediastino, enfisema subcutáneo, que es el síndrome del pulmón caído, hay que hacer pues hay que colocar pues un tubo de drenaje. Esto posteriormente al ver la evaluación con la radiografía de tórax va a haber una reexpansión, se va a resolver, se va a retirar el tubo, ¿no? En caso, durante este tiempo también hay pacientes que por dolor hacen atelectasia, se colapsa persistentemente, no hay problemas, no se expande por tan X motivo, no se expande el pulmón como debiese ser, a pesar de estar con un drenaje, pues el paciente, si ha hecho atelectasia, hay que hacer una broncoscopía, pero si es que continúa no colapsado el pulmón, probablemente se tenga que operar, ¿no? Es lo que caso que si la broncoscopía se repite en la atelectasia, y si no hay espacio pulmonar, se va a hacer una reparación, el paciente va a entrar a sala. Caso de pacientes que tengan ya drenaje, 3 a 5 días están con tubo de drenaje, se retira el tubo, hay que evaluar a veces pacientes que tienen atelectasia constante, las cuerdas vocales y hacer broncoscopías de seguimiento para ver que no hagan constantemente atelectasia. Atelectasia, chicos, es colapso del pulmón, que a veces eso lo hacen por dolor intenso, no respiran bien, por lo cual el pulmón se colapsa. Entonces, los neumotórax traumáticos, indicaciones para colocar un DRE, es un neumotórax grande moderado, progresión del neumotórax pequeño, recurrencia del neumotórax, en el neumotórax asociado, en el neumotórax bilateral y en el neumotórax atención. Esas son las indicaciones para colocar un DRE. Cuando hablamos de neumotórax pequeños, cuando es menos de 300 milímetros de sangre, en una radiografía vamos a ver oclusión o obturación del ángulo costrofrénico, se va a reservar siempre de 10 a 14 días y estos no necesitan drenaje, los pequeños. Los moderados son de 500 a 1500 centímetros cúbicos de sangre. En la radiografía vamos a ver que ocupa un tercio de mi tórax, o sea, hay un nivel, vamos a insertar un tubo de drenaje y quizás de repente esté indicado una toracotomía de emergencia, si es que me drena de 100 a 200 cc por hora en 3 a 4 horas, y si el paciente se evoluciona muy hipotenso, ¿no? A pesar de reponer sangre, sigue hipotenso. Masivo, cuando es mayor de 1000 centímetros cúbicos, hipovolémico, taquineico, cianótico, hipotenso, ya está con un tubo de drenaje pleural, ya se ha repuesto la sangre y para eso tiene indicación de toracotomía. Excepto los que responden a un reemplazo pues, de sangre,
y los que sangran menos de 100 por hora, y vemos una radiografía que está el pulmón expandido, ¿no? Y las posteriores placas sigue expandido, pues entonces este paciente se salva de indicar tratamiento quirúrgico. La contusión pulmonar viene a ser un edema y hemorragia intraalveolar o intersticial. Es responsable de la cuarta parte de las muertes por accidente de tránsito debido a un trauma cerrado. Está asociado a otras lesiones en un 30 a 40% de los casos y mayormente se produce en traumatismos cerrados. Y la mortalidad es de 14 a 40%. ¿Qué vamos a ver en una radiografía de tórax? Vamos a ver que los cambios ocurren de 1 a 6 horas después de la lesión. Al inicio podemos ver una radiografía normal, debe hacerse radiografías seriadas, hay un infiltrado pulmonar en áreas definidas, la contusión pulmonar se asemeja como si fuera una neumonía. El pulmón afectado es más grande y el diafragma está rechazado. Con el tratamiento, la resolución comienza dentro de las 48 a 72 horas hasta las 21 días. Y sí es importante tomar actualmente más tomografía. Quizás al inicio una radiografía, pero más todo es tomografía. Ahora, ahí lo podemos dividir estas contusiones en tipos. El grupo 1, el paciente está sintomático, con dolor leve, tos, esputo hemotoico, está taquipneico, taquicárdico. Vamos a ocultar rales en las zonas vivasales. Esto se controla en las contusiones con análisis de gases arteriales, en los cuales vamos a ver una presión de oxígeno que está levemente disminuida, 65-80 es lo normal. Estamos con 65 probablemente, estamos en el borde, y la presión de soda levemente disminuida, ¿no? Para eso estamos dentro de un criterio de contusión tipo 1. El grupo 2, al inicio hay disminución de los síntomas, tampoco enmascarado por otras lesiones, taquicardio, taquinecos, hay mayor secreción mucosa, hay múltiples áreas infiltrativas y definidas que lo vamos a ver en una radiografía o una tomografía. Generalmente el compromiso de dichas contusiones es bilateral, su presión de oxígeno es menos de 70, la presión de oxígeno al inicio está disminuida por hiperventilación que el paciente hace y la gradiente alveolar capilar está mayor de 450 mililitros de mercurio. Este es el tipo 2. El tipo 3 ya hay signos tempranos de insuficiencia respiratoria, el paciente está agitado, tiene una respiración laboriosa, taquicárdico, está cianótico, aunque se llega, aún a pesar de haber corregido la hipovolemia. Hay mayor moco, hay oposición completa de ambos campos pulmonares, la presión de oxígeno está menos de 50 de mercurio y el marcado incremento de la gradiente alveolar arterial. Estos pacientes generalmente, chicos, ya entran en un grado de que están ya pacientes para intubación, están ya pendientes de un ventilador mecánico y van ellos para cuidados intensivos. Ahora, el tratamiento en el grupo 1, que es el leve, se puede decir, hay que unizar inicio de nebulizaciones, succión traqueal, alivio del dolor, ponerle oxígeno, fluidos intravenosos, con cautela, coloides, y esto remite entre las 72 a 96 horas y la sobrevida es el 100%. En el grupo 2, el objetivo es mejorar y mantener la oxigenación. Las primeras 24 horas son las más importantes, hay que tomarlo esto en cuenta, ¿no? Estos del grupo 2 también pueden ir a un ventilador mecánico, ¿sí? Y eso va a ir avanzando. Hay que reponer sangre, boquetes globulares, dar broncodilatadores, cristaloides, furosemida, corticoides, se le da corticoides por 3 días, albúmina stack, una sonda nasogástrica, cultivos y resolución es de 10 a 14 días, y dentro de esto su mortalidad es un 15%. El grupo 3, la muerte ocurre dentro de 72 a 96 horas. Podemos hacer uso de la oxigenación extracorpórea, el ECMO, que puede ser muy beneficioso, ¿no? En este tipo de pacientes, dependiendo si es que lo requiere, porque obviamente tampoco no todos los hospitales cuentan con ECMO, circulación extracorpórea. Las condiciones para indicar una oxigenación extracorpórea, pues es que la presión sea menos de 50 mililitros de mercurio, hipoxemia,
hay depresión del sistema nervioso central, un shunt arteriovenosa mayor de 30% del débito cardíaco, y está contraindicado en pacientes que tienen una hemorragia activa, hay una lesión que dura más de 21 días, severa enfermedad sistémica crónica y pacientes con terapia anticoagulante y desórdenes hemorrágicos o accidente cerebrovascular. Para lesiones en pared torácica, hay lesiones, en este caso el tórax inestable, que son lesiones asociadas a contusión pulmonar, un 68%, un neumotórax un 49% y un neumotórax un 33%. ¿Qué es lo que vemos en un tórax inestable? Vemos un vóleo costal. Y en realidad, ¿qué es un tórax inestable? Es viene a ser la ruptura o fractura de 2 o 3 costillas a doble trazo, como ven acá en la imagen. En una costilla hay 2 trazos de fractura, pero 2 o 3 costillas a doble trazo es el concepto de tórax inestable, en lo cual vamos a ver lo que llamamos el vóleo costal. Entonces, esta tórax inestable, las consecuencias fisiopatológicas es el síndrome de respiración paradójica, tenemos una respiración paradojal, hay un aire pendular, hay hipoventilación de tipo restrictivo por las mismas lesiones, la misma insuficiencia respiratoria y la ruptura de las costillas, las fracturas que tiene, propiamente dicha. Hay un movimiento pendular del mediastino, hay una contusión pulmonar y dolor agregado por las fracturas que tiene. Esto es una mortalidad en un 12 a 50%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es mantener alto índice de sospecha, movimiento paradójico, múltiples fracturas costales y las presiones del oxígeno están en menos de 80 milímetros de mercurio. Hay un tórax inestable leve, hay movimiento paradójico leve, vole menos de 100 cuadrados. Por favor, chicos, su audio. No hay compromiso ventilatorio, la presión de oxígeno es normal o levemente disminuido y la presión de CO2 es normal o inicialmente disminuido. En el moderado, el movimiento paradojal es moderado, un bolet de 100 a 200 centímetros cuadrados, el compromiso ventilatorio es mucho mayor, la presión de oxígeno es menos de 60 milímetros de mercurio y su PCO2 está elevado. Acá siempre el tórax inestable como contusión pulmonar, siempre lo controlamos con análisis de gases arteriales, ¿no? Helado. Severo, el paciente está en mal estado general, el movimiento paradojal es más severo, bolet mayor de 200 centímetros cuadrados, un gran compromiso ventilatorio, ya tenemos una presión de oxígeno en menos de 50 milímetros de mercurio y un PCO2 muy elevado. El tratamiento en el EM, medidas generales, analgésicos, tratamiento de las fracturas costales con una fijación de cinta adhesiva, utilizar pues antimucolíticos para movilizar las secreciones, oxígeno, ¿no? En relación pues a la gasometría que tenga el paciente. En el moderado también las mismas medidas generales, analgesia efectiva. Si de repente está muy bajo su saturación, pues de repente probablemente el paciente necesite entubarse, ¿no? Movilizar secreciones dentro de ese tipo de tratamiento. A diferencia del severo, que son las mismas medidas generales, tratamiento de contusión pulmonar, buena analgesia, el paciente ya está entubado en el ventilador mecánico, si está muchos días de repente va a ser candidato para una traqueostomía, dependiendo del tiempo que esté en ventilador mecánico, y si en caso el paciente no sale de ventilador mecánico, el paciente tiene una indicación quirúrgica de una osteosíntesis, ¿no? Hay que ver las fracturas, que hay que obviamente ponerle unos tornillos para nivelarlas, ¿no? Con eso nos ayuda a que el paciente salga de ventilador mecánico, si es que lo requiere, chicos. No todos los pacientes con tórax inestables necesitan tratamiento quirúrgico, a veces solamente el tratamiento médico, que viene en este caso colocar su ventilador mecánico y nada más, no necesitan otra cosa adicional a eso. Fracturas simples de costillas, el 30% de los casos producen una lesión única y 70% de estos pueden estar
asociados con hemotoras, neumotoras y contusión pulmonar. O sea, hacemos una miscelánea de todo. La fractura de la primera costilla es un indicio de un severo trauma torácico, ocurre en el 3 al 9% de los traumas torácicos y está también asociado a lesiones vasculares mayores en el 25%, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que es raro que chicos se fracture la primera costilla, porque obviamente la primera costilla está protegida por la parte de la clavícula, y esto se puede fracturar esa primera costilla por impactos muy fuertes, ¿no? Es más energía que tiene la segunda, frecuentes lesiones de aorta y o bronquios, un 90% puede haber, por la misma presentación, puede haber ruptura traqueobronquial, puede haber lesiones de la arteria subclavia y pueden producir neumotora, ¿no? Y las fracturas de la 10ª a la 12ª costilla pueden, pues, obviamente lesionar órganos sólidos, ¿no? La primera y segunda tienen una mortalidad de hasta un 30%, ¿no? Y las lesiones de la 10ª a 12ª costilla presentan hasta una mortalidad también si hay lesiones, perdón, de órganos sólidos presentes en hasta un 30%. Ahora, toda lesión, o mejor dicho, toda fractura de primera y segunda costilla implica que hay que descartar una lesión de grandes vasos hasta que no demuestre lo contrario. Para eso se necesita de una ecocardiografía, ¿no? Los traumatismos torácicos en cuanto a relación a edad y sexo, la edad promedio es de 26.5 años, en un rango de 15 a 55 años, en 93% hombres es 82% y mujeres es un 18%. Los operados en este tiempo que tuvimos, en un año vieron que operados fue 25% y no operados 75%, no mortalidad 2.4% en 132 pacientes. Traumatismo torácico de lesión, trauma torácico cerrado 4%, por rama blanca 18% y por rama de fuego 22%. Órganos comprometidos, laceración 19 pacientes, lesión de arteria mamaria 7, cuerpos extraños en pulmón, sacado de proyectil 5, lesión de diafragma 4, lesión cardiopericardica 4, lesión de arteria intercostal 3, compromiso neurológico 1, fracturas costales múltiples 1, lesión de vaso 1, y sí, lesiones importantes 1. Lesiones en corazón, también traumatismos cardíacos pueden ser penetrantes y contusos, ¿no? En general, 0.7 de todas esas lesiones son de tórax. 0.7 son traumatismos cardíacos. Traumatismo cardiopericardico penetrante. Incidencia que el 90% fallecen en el lugar donde sufrieron accidentes, no llegan al hospital. 90% de traumatizados por arma blanca que llegan al hospital sobreviven. Y 60% de traumatizados por arma de fuego que llegan al hospital también sobreviven, dependiendo de tipo de paciente. Entonces, la localización de las lesiones a nivel de corazón generalmente son ventrículo derecho un 43%, ventrículo izquierdo un 33%, aurícula izquierda 5%, aurícula derecha un 14%, la vena cava superior 2.5%, y la vena cava inferior un 2.5% de lesiones. Principalmente donde lesionan es la parte ventricular, preventrículo derecho, que es que se puede observar mayormente. La clínica y diagnóstico, hay que ver dónde está ubicada la lesión. Sintomatología, hay taponamiento cardíaco, hay hipovolemia, signos que hay taquicárdica, hipotensión, lesiones, puede haber lesiones valvulares y otras, o a veces simplemente pacientes asintomáticos. Hay que tomar una radiología, realizar probablemente una pericardiocentesis si es que tiene un taponamiento cardíaco. Necesitamos la ayuda de un electrocardiograma y un ecocardiograma. Factores que van a determinar el pronóstico, el tiempo que transcurre la lesión hasta la cirugía,
Hay que ver el mecanismo de lesión, cómo, dónde fue la lesión, la extensión de dicha lesión, si el paciente tiene taponamiento cardíaco, si tiene lesiones acompañantes y obviamente dónde haya caído el paciente, si en un centro especializado o no. No puede ser un hospital de nivel 2 que no tiene la especialidad, pues el paciente ya lastimosamente pues no van a poder manejar dicho traumatismo. Entonces, nosotros, ¿por qué hacemos pericardiocentesis? ¿Por qué? Porque el paciente va a hacer un taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es lo más simple que este corazón se llena de sangre. Entonces hay mucha presión. El paciente empieza a hacer taquicardia. Entonces, al ver nadado el corazón en sangre, pues el corazón empieza a disminuir los tonos cardíacos, empieza a tener hipotensión y hay distensión de las venas yugulares. Estas tres cosas es la triada de B, ¿no? Por el cual el paciente empieza a hacer ese problema de taponamiento cardíaco, obviamente está con disnea, taquicardia al inicio. Esto nos trae consigo que vayamos a hacer una pericardiocentesis. Entonces los traumatismos, hicimos un estudio, esto ya tengo unos autorizados que voy a hacer, que 90-98 en el hospital, en los cuales el total de pacientes fueron 24, de los cuales los que mayores resaltaban eran entre 21 y 25 años de edad, vamos a decir el lazo entre 21 a 30 años de edad, que se presentan dichas lesiones. Mayormente según sexo de los 38 pacientes del 90 al 2002, 92% fueron masculinos, 8% fueron femeninos. Del 90 al 2001, el agente lesivo, arma blanca 79%, arma de fuego 29%. Las lesiones, ¿no? Localización de las lesiones, ventrículo derecho 54.2%, aurícula izquierda 4.2%, aurícula derecha 4.2%, ventrículo izquierdo 33.3%, ventrículo derecho izquierdo 4.2% en pacientes, total de pacientes fueron 36. En traumatismos de cardiopericardico del 90 al 2001, y que se indicó toracotomía, total fueron 36, 70% tuvieron taponamiento cardíaco, anoenia ventricular 4%, cuerpo extraño 7%, hipovolemia 19%. Los traumatismos cardiopericardico del 90 al 98, la mortalidad, tuvimos 4 fallecidos y de lo total de 24 curados y 4 fallecieron, o sea, 83% versus un 7% de los pacientes que fallecieron. Las lesiones de grandes vasos, ahí cuando hay lesión de toda una aorta, parte de la aorta, ascendente o descendente, hacemos lo que llamamos una toracotomía de resucitación. ¿Qué es la toracotomía? Pues obviamente de resucitación, los objetivos en este tipo de toracotomía es reanimar al paciente que ya está en muy mal estado general, con lesiones cardiotorácicas penetrantes, hay taponamiento cardíaco, hay muchos coágulos, no se puede controlar la hemorragia, se realiza masaje cardíaco interno, a pesar que tiene una presión de eyección normal de 60%, hay que reparar lesiones cardíacas. Para esto nosotros tenemos que clampar el hilo pulmonar para controlar las hemorragias de los vasos pulmonares, o se puede clampar también la aorta torácica descendente. Y la finalidad restante es para profundir arterias carótidas, coronarias, disminuir la pérdida sanguínea infradiafragmática, mejorar el trabajo del ventrículo izquierdo, aumentar la contractibilidad del miocardio. Y lo negativo de este tipo de toracotomía de resucitación es disminución de la perfusión de las vísceras abdominales, riñones y médula espinal. En ese lapsus podemos dejar al paciente cuadripléjico. Esa toracotomía de resucitación se hace en el acto en trauma shock. Obviamente tenemos que tener material para clampar y obviamente tenemos que actuar rápidamente y con eso subirlo, pero solamente tenemos 30 minutos para poder resolver, porque si pasa más de ese tiempo, el paciente podemos dejarlo cuadripléjico. La decisión es una toracotomía anterolateral izquierda o Spagano.
Y las lesiones, indicaciones están lesiones cardíacas penetrantes o trauma torácico, toracoabdominal, penetrante, presencia de ausencia de actividad cardíaca. No es raro hacer actualmente, no se hace mucho, porque no todos los centros también tienen el material quirúrgico a la mano, o sea, en trauma shock. El ABC de la reanimación, el paciente puede venir estable o inestable. Si está estable, se hace un ecocardiograma. Si es negativo, ahí queda, no pasa nada con el paciente, pero si obviamente es cuestionable, no se dispone de un eco, está con enfisema subcutáneo, se puede hacer con líquido, se puede hacer una ventana subsifoidea para ver si hay sangre o no, ¿no? Si hay líquido o no. Sin caso no contamos con un ecocardiograma, ¿no? Negativo es que no hay líquido y si es positivo es que hay líquido, en este caso sangre, y esto va a ir a una sala de operaciones para hacer una toracotomía anterolateral, ¿no? Ese tipo de pacientes. Si tenemos una ecocardiografía que es positiva, pues obviamente también pasa a la operación. Si el paciente está inestable, inmediatamente se sube para sala y se le hace la toracotomía, ¿no? Todo se hace eso en toracotomía en sala de operaciones, ¿no? Si tenemos toda la mano entre machos, se puede hacer una toracotomía de resucitación. Acto seguido, igual van a sala de operación. Lesiones a niveles de bronquiales, traqueobronquiales, los pacientes, obviamente, siempre laceraciones traqueobronquiales pequeñas, hacen efisema subcutáneo, la tercera parte de la circunferencia puede lesionar, hay bordes bien opuestos, sin pérdida de tejido, sin lesiones relacionadas, sin necesidad de ventilación con presión positiva, y de acuerdo al tipo de paciente se puede ser para reparación operatoria o no. El criterio está cubierto. El tratamiento no operatorio, el paciente pues obviamente está con aspiración frecuente, antibióticos profilácticos, con omeprazol, celoxero, se hace broncoscopías cuando hay pequeñas lesiones bronquiales, ¿no? Menos de 1 milímetro, ¿no? En caso si la lesión es mayor de 1 centímetro, pues hay que entrar a sala de operaciones, hay que hacer una ostomosis terminal, las suturas puede ser corrida, continua, con monofilamentos en el exterior. Eso es en caso cuando hay lesiones de tráquea, ¿no? Cuando son lesiones grandes se entra para una toracotomía dependiendo de qué lesión del lado derecho, generalmente una toracotomía derecha que se le realiza en el paciente. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? Todo quedó claro, doctora. Listo, chicos. Bueno, si no tienen preguntas, pues muchas gracias y ya pues vamos corriendo porque ustedes tienen clase. Doctora, no se olvide de pasarme la PPT, por favor. Ya, listo, yo te lo paso. Está bien, doctora, gracias. Hasta luego. Ya, Cuídese. no, perfecto, luego, gracias.